Buenas tardes, ya que va a ser más íntima la exposición. Gracias por la invitación a presentar lo que hemos hecho con Beatriz hace ya más o menos 5 años, en donde lo que les vamos a mostrar ahora es un resumen de el vínculo que nosotros tenemos con la academia, lo que hacemos en la academia, que repercute directamente en lo que hemos hecho en instalaciones, concursos, proyectos, en fin. Ahora nos vamos a remitir como a una escala de proyectos en particular, que rematan en el último proyecto que tuvimos la fortuna de ganar y construir, que es el JAF Constructo 2, El Pesar del Viento, que está hasta el día de hoy expuesto todavía en Antofagasta. Y la quisimos denominar Sistemas Materiales, básicamente porque habla de una línea en la cual entendemos que los fenómenos que afectan dichos problemas de la arquitectura son fenómenos bastante físicos, más allá de las alegorías técnicas que uno pueda llegar a tener de los discursos que están detrás de la arquitectura. Creemos que estos fenómenos han sido capaces de poder darnos luces del cómo poder afrontar un sinnúmero de proyectos. Por lo mismo vamos a partir hablando desde la academia de nuevo y mostrarles un poco cómo hemos enfrentado durante bastante tiempo ya los talleres que dictamos, tanto talleres de arquitectura, en este caso vea tanto en la Universidad del Desarrollo como acá, y yo en la Universidad del Desarrollo, y cómo esto ha ido nutriendo de cierta manera las directrices que definen qué es lo que hemos podido proyectar. Creo que es importante para ustedes también entender que lo que hacen hoy en día, no sé en qué año están de la carrera, pero lo que hacen hoy en día en los talleres también es parte fundamental y cómo eso se puede extrapolar a las decisiones de proyecto. Lo que ustedes ven acá son ejercicios de alumnos de tercer año, sexto semestre, en donde lo que hacemos es someter ciertos ejercicios que tienen que ver con la construcción o creación de un programa bastante ficticio, en este caso era una suerte de biblioteca, pero que el programa tendía a dar exactamente lo mismo, porque lo que nos interesaba era que los alumnos en este caso fuesen capaces de poder explorar a partir de sistemas materiales interesantes. ¿Ya? De izquierda a derecha existe una construcción hecha con arquitecturas en porcelana, arquitecturas hechas a partir de vapor, y arquitecturas móviles, que es lo último que están viendo ustedes al lado derecho, en donde la premisa del encargo tiene que ver con la exploración a partir de un laboratorio, entendiendo la arquitectura y los talleres que dictamos desde la idea del laboratorio, no de la idea de taller, sino como un ejercicio que acepta un sinnúmero de errores detrás de las metodologías desde las cuales se proyecta la arquitectura. De hecho, premiamos mucho los errores, nos interesa que los alumnos se equivoquen, ¿cierto? Y que desde ahí construyan un nivel de descubrimiento interesante. Lo que ustedes ven acá es un ejercicio en el mismo año en donde a los alumnos los sometemos a poder crear piezas que sean capaces de poder, independiente del material, en este caso por supuesto yeso, pero que sean capaces de poder crear un discurso a partir de lo que significa la serialización de los productos y cómo la arquitectura es capaz de poder entender este nivel de serialización como un valor importantísimo, ese soy yo, como un valor importantísimo dentro del ejercicio proyectual. De ahí me desconecto. Y desde esa misma idea, el ejercicio se basaba en lograr la capacidad de poder crear una pieza y cómo el alumno, con metodología bastante análoga, es capaz de poder replicarla más de 30 veces, ¿no? Y en esa idea de serialización y de comportamientos materiales, cómo estas piezas, que son elementos unitarios, son capaces de poder construir una pieza mayor. Y esto que ven acá es un ejercicio del año pasado en donde a los alumnos les pedimos la capacidad de crear piezas deformes y amorfas, no nos interesaba el que esto tuviese una línea curatorial formal muy definida, sino que nos interesaba que estas piezas, de hecho la unidad se llamaba Amorfos, nos interesaba que estas piezas muy amorfas entre ellas, los alumnos fuesen capaces de poder recrearlas en sistemas materiales poco doctos o poco conocidos. Las estructuras neumáticas, que me imagino que ustedes ya las conocen también, ¿cierto? Desde izquierda a derecha, o la capacidad de poder construir pieles en madera, un ejercicio no menor. Y la última es un recorrido y un barrido desde un sinnúmero de
piezas que lo que hacen es reconstruir estos amorfos en diferentes tipologías materiales. Bueno, en este caso, ejercicio de primer año, ejercicio que básicamente buscaba dominar esfuerzos físicos con el problema planteado como era cómo sostener un cuerpo de agua a partir de diferentes tipos de materiales, en este caso era la madera, el palito de maqueta, pero entender hasta dónde podía llegar, hasta qué forma podíamos establecer, entender el peso del agua, y consigo diferentes tipos de problemas que eran básicamente dominar los esfuerzos y los límites del material propio. Desde ahí, las pieles, aparece la capacidad de impresión de cualquier cuerpo, en este caso eran diferentes tazas, bowl, floreros. Lo que básicamente buscábamos era poder construir una capacidad de impresión y reimpresión a través de diferentes tipos de materiales. Se usó el yeso, se usó el termoformado, se usó el papel, entender cómo una piel y la fragilidad de esta era capaz de imprimir a cabalidad cada una de sus arrugas, formas, entre otros. Acá, y también a través de esto, había que dominar la propiedad de cada uno de los materiales, entender que el yeso tenía una fragilidad diferente, que tenía un tiempo diferente, entender que por ejemplo, el termoformado tenía otra capacidad diferente, habían sistemas y como el oficio de poder trabajar ese material era a través del calor, entender hasta dónde podíamos someter el cuerpo a calor y poder finalmente imprimir. Ese era como el objetivo final. Claro, y desde esa lógica, también un ejercicio que ahora lo cambiamos de escala. Nos interesa que nuestros alumnos sean capaces de poder testear ciertos modelos y ciertos tipos de materiales a una escala que es como del modelo, ¿cierto? Abstracto, pero que también sean capaces de poder hacer los cambios de escala. Este es un ejercicio que se desarrolló en pandemia, en donde a los alumnos se les pedía, de hecho estuvo expuesto después en Parque Araucano y frente al... En el Parque Quinta Normal. Parque Quinta Normal, gracias. Y en donde a los alumnos lo que se les pedía era básicamente construir en tiempos de pandemia un ejercicio que programáticamente fuese un laberinto para poder volver a encontrar a los niños en el juego. Y esta propuesta, que fue ganadora de uno de del equipo de los alumnos, proponía un detalle constructivo súper sencillo. Son solo planchas de OCB, con cortes muy seteados entre ellos, y el detalle constructivo es uno solo, es construir calados para que estas piezas se ensamblen, que nos permitió poder mover esta pieza en dos emplazamientos diferentes y nos permitía entender que los sistemas constructivos no tienen por qué ser complejos, ¿ya? Y desde ese grado de sutileza, entender también desde ahí que los materiales deben ser sometidos a estudios antes de proponer sobre ellos. Los alumnos acá entienden el módulo del OCB, de hecho era una pieza que casi no tenía cortes en sus dimensiones, pero solo sí unos pequeños calados que permitían esta suerte de unión entre módulos, partes y totales, que lo tenían sumamente estudiado. Ahora, claro, si pasamos a cómo esto, ¿cierto?, ha sido capaz de poder permear a la práctica, ¿cierto? No es muy ajeno a lo que ustedes quizás en taller hacen, ¿ya? Esto es un sinnúmero de fotografías de nuestras croqueras, en donde vamos, de cierta manera, aproximándonos a lo que queremos constantemente como desafíos proyectuales, en donde no dejamos esta línea, ¿cierto? Esto es algo que me imagino que ustedes lo hacen en taller, en su casa o en el ramo que sea, digamos, ¿no? Y es algo que nunca los va a abandonar, esta capacidad de poder ilustrar una idea y ser capaces de poder construir esa idea que nos lleva a un sinnúmero de proyectos. En este caso vamos no a hablar de todos, pero sí de algunos de ellos que se encuentran acá, que tienen este nivel de escala, en donde la mayoría de ellos lo que intenta, por supuesto, es construir de nuevo esta expertise material, someter ejercicios y materiales a desafíos físicos, y entender también los elementos, la prefabricación, ¿cierto?, la serialización, como una oportunidad en la arquitectura que es capaz de poder, de cierta forma, generar una suerte de discusión
sobre dónde queda el deber y la labor del arquitecto, hasta dónde llega, si necesitamos poder construirlo todo desde cero o somos capaces de poder entender que la revolución industrial nos entregó algo maravilloso que se llama la prefabricación y que eso podría ser perfectamente una oportunidad dentro de los procesos de diseño. Ok, el primer proyecto que vamos a mostrar es un concurso que ganamos el año 2000, el año pasado, ¿cierto? Que es el Festival de Intervenciones Urbanas Fugaz. Y Bajo la Sombra es una la instalación seleccionada que se desarrolló en Villarrica, Dichato, en Concepción, claro, el año 2022, de hecho. Para nosotros era importante poder construir una suerte de piezas que nos develan una relación de imaginario que constantemente estamos revisitando. Somos creyentes que ningún proyecto nace desde cero y que desde esa lógica nosotros los arquitectos debemos nutrirnos de un sinnúmero de referencias que no son solo visuales sino que también temáticas. De izquierda a derecha tenemos los quitasoles de Cristo. Sí, de izquierda a derecha. Luego tenemos dos mujeres en la playa de 1930, ¿cierto? Que es una fotografía de Herbert List. Y al final tenemos la línea fordiana, la fábrica de Henry Ford en la revolución industrial, ¿cierto? Estas tres como lineamientos nos permitían entender que ante un proyecto que tenía la capacidad de poder ser de bajo costo, teníamos muy poco presupuesto para poder desarrollarlo, necesitábamos que fuese un proyecto bastante eficiente. El festival duraba un día, entonces necesitábamos ir a montar a la ciudad de Concepción durante ese mismo día y desmontar la instalación durante ese mismo día al final del día. Eso nos obligaba entonces a pensar, bueno, cómo con un presupuesto muy acotado, éramos capaces de poder construir un tipo de proyecto que nos permitiese poder decir algo en función de lo que significa la arquitectura, ¿cierto? Y desarrollamos esto, que básicamente es la idea de la construcción de una sala hipóstila con... Uy, ya no recuerdo, 30 y... Ayúdame con esto. 32. 32, gracias. 32 quitasoles dispuestos de forma sumamente ordenada, ¿cierto? Y levantados a una altura que nos permitiera poder construir ese escenario de actividades que se iban a dar durante el día de la instalación. ¿Ya? Por lo mismo, era sumamente relevante entender que tanto los elementos como los tensores que los afianzaban a piso eran parte importante de la composición del ejercicio. Y ahí va. Sí. Claro, y lo que suponíamos que esto es bastante irrisorio porque el proyecto se llama Bajo la Sombra y tuvimos la mala fortuna de que ese día no salió el sol. Entonces, claro, lo que pensábamos que iba a pasar, digamos, y eso es algo que se van a someter bastante en la arquitectura, ¿no? Lo que pensábamos que iba a pasar, que va a ser esto bastante interesante, que las actividades que veían al iniciar el video, ¿cierto? En la parte de abajo, al final porque entre que había llovizna, que el suelo estaba mojado, ¿cierto? Se trasladaron hacia un lado, ¿cierto? Y dejaron la instalación, para bien o para mal, digamos, ¿no? En un lugar en donde, si bien se transformó en un objeto, claro, la premisa que nosotros teníamos que esto fuese capaz de poder albergar una suerte de sombra en un lugar, nos jugó una mala pasada, lo que nos impidió, por supuesto, que el proyecto se llevara a cabo. Ya, el proyecto Sobremesa fue en el concurso de la Bienal del 2022. Proyecto Sobremesa que participamos con diferentes personas, Ignacio y personas de afuera de México. Sí. México nomás, ¿no? Bueno, ahí ciertas referencias. De izquierda a derecha, Indigestión de Diler Escofidio, Repas de Corps, es un ilustrador francés y reflexiones de Anthony Arola eran parte de las referencias y los imaginarios que queríamos incorporar en el proyecto. Finalmente, como planteando poca claridad, pero sí más interrogantes que queríamos poder resolver en el llamado de la Bienal. Ahí aparece el proyecto, que era finalmente una mesa con, no me acuerdo cuántas sillas. Bueno,
80 metros cuadrados se presenta una escena de la vida doméstica, elementos más cotidianos de cualquier hogar. Básicamente la silla y la mesa. Un espacio que representa un lugar donde pudiéramos tomar decisiones de forma colectiva, el ágora contemporáneo. Un espacio que se ofrece para la participación ciudadana, donde se debe encontrar mecanismos para entender las diferencias entre los puntos de vista en un entorno envolvente y sensorial. Finalmente, todos tenemos una silla y una mesa en nuestra casa y como consecuencia de las condiciones actuales es el lugar donde comemos, donde trabajamos, donde estudiamos y donde nos encontramos con personas que quizás convivimos o no. Finalmente es el lugar más democrático del habitar. El proyecto comprendía finalmente esta gran mesa con diferentes tipos de silla, apelar a las diferentes tipologías de silla, entendiendo los diferentes tipos de opiniones, y una estructura que levantaba una tela que era capaz de poder proyectar y albergar diferentes temáticas para poder establecer un punto de partida en una conversación. Eso, ahí. Ahora vamos a presentar Artefactos Rurales, que es un concurso para México en Mextrópoli del 2022, que también participamos con el ahora profesor Ignacio Lira, que está presente acá. En donde, claro, volviendo siempre a recurrir a estos tipos de imaginarios o imágenes que son capaces de poder construir una suerte de base temática que sea capaz de cierta forma, llevarnos a la construcción del imaginario del proyecto. También aparecen estas tres imágenes, siempre manejamos más, ¿no? Pero acá hacemos un resumen. Los ejercicios que hace Beran Lila Becker con las fotografías de estructuras en abandono, en este caso los gasoductos. La prensa o las empacadoras manuales antiguas en México, ¿ya? Que es lo que ustedes ven al centro, y las pacas de paja apilada, entendiendo que esto, independiente de que sea un elemento rural, es igual de prefabricado. Uno podría entender que es el símil de los quitasoles, ¿cierto? Un elemento que por un sinnúmero de operaciones, como lo que está pasando en la fotografía del centro, uno es capaz de poder entender el prefabricado independiente de dónde se contextualice, ¿cierto? Si bien los fardos de paja tienen una medida específica, independiente de que esto se deforme con el paso del tiempo. Pasa lo mismo con los quitasoles. Por ende, en Latinoamérica existen territorios rurales altamente productivos, los cuales manejan una inteligencia local muy elaborada, acentuada por las técnicas de industrialización que han hecho que la mezcla entre sabiduría e ingeniería, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo en las imágenes, sea capaz de contribuir una factoría de un catálogo de elementos que configuran un paisaje único particular. Reflejo de lo anterior son la construcción de infraestructuras por medio de técnicas constructivas locales. Lo que nos lleva a poder desarrollar este proyecto, que para nosotros era sumamente interesante porque, de nuevo, volviendo a esta idea de que la arquitectura es básicamente la cristalización de un sinnúmero de fenómenos físicos que pasan en un lugar, la propuesta lo que hacía era construir este cilindro, ¿cierto? Este cilindro de más de 500 fardos de paja de 12 metros de alto de 12 metros de diámetro y 6 metros de altura, en donde el apilamiento de estas 500 pacas o fardos, que nosotros los conocemos acá en Chile, ¿cierto? Están prensados por un esqueleto de madera, ¿cierto? Ocupando, de nuevo voy a volver una diapositiva atrás, ¿cierto? Ocupando las prensas que teníamos en la imagen central, ¿cierto? Y cómo esta idea de prensas, apilamiento, gravedad y fenómenos físicos que afectan a la arquitectura son capaces de poder darnos como resultado, ¿cierto? Un proyecto que nosotros especulábamos que era de fácil montaje, de nuevo con esta idea de entender que las huellas de carbono de los proyectos hoy en día tienen que ser reducidas, de fácil montaje, ¿cierto? Y de fácil degradación. Nosotros especulábamos que en algún minuto este proyecto, para poder ser desmontado, era básicamente meter 3 vacas en su interior y que, digamos, lo desmantelaran por sí solos, ¿no? Independiente de cuánto significase eso, ¿no? O cuánto tiempo se llevase a cabo. Que era lo mismo que nosotros especulábamos en el momento del montaje, ¿cierto? Era una arquitectura o un pabellón de fácil montaje, que era básicamente apilamiento, y de una connotación de esfuerzos físicos no menores. ¿Ya? Si ustedes lo que ven en las imágenes es de nuevo estas apalancamientos, ¿cierto? Estas prensas de madera que lo que hacen es básicamente someter a una presión a estos fardos, ¿cierto? Y dejarlos estáticos en el lugar. Ya, acá aparece Ductos, finalmente un concurso que se lanzó para el TAC del 2020-22. ¿También, Ignacio?
Se repite, Ignacio, ¿cierto? Y unos ex profesores que estuvieron acá también, Tomás García La Huerta y Javier Gleixner, participaron con nosotros. Ahí aparecen los ductos camioneros, la ascensión del Empireo y Stalker de Andrei Tarkovsky. Gracias. De nuevo, referencias que buscaban como nutrir el imaginario del el proyecto final. Y finalmente, el ducto es un proyecto que se sintetiza acerca de la manera insoluble de estructura, materia, forma y luz a través de la utilización de un único elemento prefabricado que nos permite resolver simultáneamente la vinculación de estos elementos. Finalmente, 6 tuberías de acero corrugados utilizados comúnmente como para sistemas de aguas industriales posicionados de forma vertical nos traen a la mente la imagen del acopio, de la reserva, de la conducción de un cierto contenido o de mediación, que como posibilidad nos presenta al menos poder resolver la dicotomía compositiva entre el cielo y el suelo de esta construcción. Ducto se entiende como la agrupación de artefactos lumínicos y acústicos para producir un deslumbramiento, una experiencia intensa y memorable, dominada por el asombro y el aislamiento en su exterior. En ese sentido, Ductos es un monumento a las prácticas territoriales, rurales y de gestión de los medios y recursos que hoy se ven en crisis. Eso, finalmente, era poder construir un escenario que apelaba como a la construcción y a la utilización del material. Entendíamos que el acero iba a poder construir una especie de eco. Entendíamos que el vacío, el no rellenar estos ductos, también iba a poder construir este rebote del sonido. Y tenía ciertas operaciones, los ductos en su interior, que también, operaciones súper claras, sin intervenir el prefabricado como tal, sino la agrupación de ellos para poder habitar en su interior. Por último, antes de pasar al proyecto del YAF y como toda esta como seguidilla de proyectos previos, creo que esto es después, proyectos previos al YAF fueron capaces de poder construir un discurso sobre, de nuevo, los sistemas materiales versus los sistemas constructivos, que creo que son cosas diferentes de las cuales después podríamos conversar. Esto es Un día en el Carrizal, concurso para el año pasado, en México, en donde teníamos como este cierto grado de inquietudes. Lo que ustedes ven al lado izquierdo es Falling Walls de David Lamelas, Extracción de Carrizos, ¿cierto? En la imagen central, y Matrix de Anthony Gorley. La imagen central para nosotros, de nuevo, la entendíamos como, independiente que fuese un sistema rural o una inteligencia rural, es igual de prefabricada que cualquier elemento industrializado. Y con esa lógica entendíamos que el seteo de los largos de las varas de carrizo, ¿cierto? Similar al bambú, es capaz de poder entender que se setean con ciertos largos específicos. Y este seteo de ciertos largos específicos también está ligado a partir de los transportes que estos generan. Entonces, cuando nos pusimos a investigar sobre el carrizo, nos dimos cuenta que este ha desempeñado un papel crucial en la historia sociocultural y económica de México, desde su uso en la época prehispánica hasta la utilización en la actualidad como materia prima en diversas industrias y objetos de explotación artística y arquitectónica. Su fibra se ha utilizado para la elaboración de sombreros, canastas y otros objetos, y los españoles promovieron su uso en la construcción de edificios y muebles. Esta como primera aproximación, entendiendo que al parecer tenía un peso histórico no menor, nos lleva de nuevo a la idea de entender cómo el ejercicio era capaz de poder instalar un proyecto, instalar un proyecto en donde se destaca la importancia de este carrizo como materia prima, ¿cierto? Única, particular para México, ¿ya? En donde en esa construcción de esa materia prima es capaz de uno poder descontextualizarla de un lugar rural, entenderla y filtrarla desde la arquitectura y ser capaces desde ahí proponer un grado de espacialidad interesante, en donde para nosotros era importante que esta industrialización rural, alias el corte y la fibra de carrizo, digamos, ¿no? Y las mallas ACMA, que es una pieza muy industrializada, fuesen capaces de poder colaborar en este ejercicio. Y el objetivo era establecer una conexión sincronizada entre los materiales vernáculos y aquellos que provienen del mundo industrializado, para generar relaciones plásticas, compositivas, volumétricas, pero sobre todo estructurales.
Por ende, se proponía, mediante un sistema sencillo compuesto por 800 carrizos y 2 estructuras de malla ACMA, el interior de la instalación era fresco, húmedo y sombreado y estaba coronado por un follaje abundante propio de estas plantas. El paso del tiempo y los cambios de la temperatura provocarían reacciones inesperadas pero controladas, lo que contribuiría a crear una atmósfera única y particular. Los 3 perímetros permeables colaboraban estructuralmente a partir de su geometría y esfuerzos generados y están unidos entre sí mediante un sistema muy sencillo que son los amarracables. Entonces, nos dedicamos mucho a hacer este ejercicio en donde nos imaginamos cómo, en estas isométricas que ven al lado izquierdo, si se dan cuenta se han repetido en la mayoría de los ejercicios, en donde cómo nos imaginamos los procesos constructivos de esto y cómo están los esfuerzos físicos que apelan a la construcción del ejercicio. Entonces, lo que ven ahí es las mallas ACMA, en donde básicamente no le hacíamos ningún corte. O sea, uno podría esperar que después de que el pabellón, que duraba por lo menos una semana, ¿cierto?, se desarmara, uno podría ir como con la boleta, ¿cierto?, y devolver básicamente la malla ACMA al lugar donde uno lo comprara, ¿cierto?, y de nuevo adquirir el dinero con el cual se hizo el gasto. Y sobre todo el carrizo, que también era importante para nosotros, lo podíamos llevar, ¿cierto?, y después traspasarlo a los artesanos del lugar para que desde ahí esta pieza que estuvo expuesta en un pabellón durante 1 o 2 semanas, ¿cierto?, después se podría transformar en cestas, sombreros o lo que fuese. Entonces, desde ese discurso, para nosotros era importante entender cuál es la huella ecológica de cada uno de los proyectos que hemos realizado, ¿cierto? Y eso quizás ha también construido una línea editorial en donde los proyectos se sustentan a partir de esta misma lógica. Bueno, el YAF. El YAF Constructo 2, El Pesar del Viento, el proyecto lo participamos el 2022. Participamos en el 2022, exacto, con una convocatoria que no sé si lo conocen, se hace un llamado a oficinas en Chile que tengan como un interés particular entre la construcción de una línea curatorial, una editorial interesante de exploraciones, independiente si es que existiese o no obra construida, y desde esa lógica se hace un llamado a la presentación de un portafolio en específico, donde nosotros lo que hicimos fue presentar un sinnúmero de trabajos construidos y especulativos, tanto desde la academia como desde la práctica, y tuvimos la fortuna de no sé cuántos portafolios se presentaron a nivel nacional, pero sí quedaron 5 finalistas, que pasaban una segunda etapa que tenía que ver con la creación de, después que te seleccionan, te avisan y aparece el encargo recién. Y desde ahí, desde ese encargo, se proponen como varias líneas restrictivas que son capaces de poder setear por dónde nos podíamos mover como propuesta. Aparecen las bases, exacto. Las bases que declaraban, lo primero era, finalmente, íntegramente tenía que ser el proyecto en madera, como base. No se podía fundar en el lugar, porque el lugar era ya definido, que eran las ruinas de Huanchaca, un lugar protegido por... Patrimonio, sí, dejémoslo así. Era un lugar protegido por patrimonio donde no podíamos asentarnos ni fundar ni nada. De hecho, cuando fuimos a ver el proyecto, cuando lo empezamos a construir, claro, teníamos como arriba de nosotros la gente de patrimonio constantemente, ¿cierto?, sacando foto cada decisión que tomábamos sobre el lugar. Entonces, claro, cuando aparecen esas bases con las cuales comenta Beatriz, el proyecto fuese en madera, que tuviese un tamaño específico, pero sobre todo un presupuesto específico que era, de nuevo, bastante acotado. ¿Ya? Un proyecto que tenía que montarse en un lugar que no era Santiago, por ende teníamos que prefabricar todo en Santiago y luego llevarlo por completo a Antofagasta y tener ciertos días, que fueron como 8 días, ¿cierto? Entonces había un sinnúmero de bases que hicieron que las decisiones de proyectos se empezaran a acotar. Entonces el grado de especulación del proyecto y el proceso creativo, como ustedes ven acá de nuevo, ¿cierto?, empieza a adaptarse o a ajustarse en función de lo que teníamos relacionado a las bases. Sabíamos algo muy particular, que el YAF ganador de la etapa anterior, el año antepasado, ¿cierto?, asumía el desafío del viento como una impronta particular para poder ser aceptada en el proyecto, lo que para nosotros fue igual de particular, ¿cierto? Pero entonces, claro, ese ejercicio lo resolvía con tela. Nosotros, ¿cómo podíamos hacer quizás no lo mismo, pero entendiendo el desafío del viento, pero con una pieza que por condición física propia no es capaz de ser tan liviana para que el viento la manipule? Porque teníamos la madera como decisión, ¿cierto?, relevante. Bueno, y ahí aparece una primera idea.
O el primer mono, como uno le diría, ¿no? Una primera idea que habla, ya teníamos incorporado el tema de la madera, ya lo habíamos asumido, ya habíamos asumido el desafío del viento, entendiendo más allá del concurso anterior, era entender el contexto, el lugar donde nos emplazábamos, estábamos frente a la playa, corre mucho viento y empezaron los primeros ideas, que era básicamente poder colgar madera y que ésta se moviese a través del viento. De hecho, eso ya era un gran desafío, porque si ustedes comprenderán, colgar madera significa que hay un desafío estructural no menor, ¿cierto? Como que las cosas no flotan, ¿no? Como que de nuevo existe la gravedad de por medio. Entonces, claro, para nosotros era, si volvemos a la imagen anterior, ¿cierto? Nosotros nos imaginábamos siempre eso, ¿cierto? Una viga, ¿cierto? Desde donde descolgaran un sinnúmero de elementos o filamentos que después los terminamos nombrando, que fuesen capaces de ser afectados por el viento de cierta manera, ¿cierto? Sin tampoco saber nosotros con claridad qué es lo que iba a pasar con el viento. Y si se fijan, en esa viga no aparece pilar. Claro. Porque era la idea de que, en el fondo, nosotros queríamos suspender madera en el aire y que ésta se moviese. Idea. ¿Y qué pasa con esto, ¿no? Que luego, bueno, asumimos que tiene que existir una estructura, cosa lógica, ¿no es cierto? Y que para el concurso, como todo concurso, uno tiene que desarrollar el proyecto, ¿cierto? En todas sus escalas y a nivel muy profesional, con detalles técnicos, qué sé yo, ¿cierto? Pero además te pedían algo que era fundamental, por lo menos para nosotros, era un video optativo de la declaración de principios del proyecto. Nosotros creemos que sin el video no ganamos, porque comprenderán que en láminas es muy difícil explicar, ¿cierto?, un movimiento, ¿verdad? Como que los arquitectos trabajamos con imágenes muy estáticas, que es muy raro, digamos, ¿no? Porque nuestra arquitectura es bastante dinámica, no la de nosotros, sino que la de todos. Y llegamos a... Lo que les vamos a presentar ahora es básicamente... Yo le subí. Les voy a leer un poco como un resumen de la memoria que presentamos. Dice, el pabellón en el Parque de las Ruinas de Huanchaca, Antofagasta, propone una experiencia performática aprovechando el entorno físico, climático, social y cultural como catalizador fenomenológico. La arquitectura responde a estos elementos adaptándose en estado, forma y uso. El artefacto es empírico, de 4 metros de grosor, permeable en sus 4 caras, interactuando con el ambiente y los usuarios. Se suspenden fibras de una estructura autoportante que reacciona y reconfigura su uso, el tiempo y el clima, creando un cielo simulado con una sombra difusa y sonidos ásperos. El centro queda libre para actividades de esta experiencia performativa. El pabellón combina gravedad, peso, material, sonido, luz y sombra bajo un movimiento consciente e inconsciente. Su anatomía es precisa pero cambia con el movimiento. La madera es central en su diseño, afectada por los elementos externos como el viento, la humedad, el calor, el uso y transformándose con el tiempo y revelando su dinamismo. Una estructura modular de 12 pilares de madera, reforzada con cables de acero, proporciona rigidez. Un cielo de vigas de madera sujeta por cables se entrelaza sobre estos pilares. Las maderas cuelgan de manera pendular, respondiendo al uso, el clima y la memoria. Claro, eso que les mostramos ahí es el video que nosotros presentamos al concurso, ¿cierto? Con el cual creemos, digamos, que fue fundamental para poder ser seleccionados y ganadores de aquel. Lo que también fue sumamente interesante al momento de poder nosotros especular lo que está sonando, ¿cierto? Sin tener certeza absoluta que podía pasar, ¿cierto? Y eso habla un poco de la diferencia entre modelo y realidad, ¿ya? Que creo que también es importante hacer caso a ello, ¿no? Claro, para nosotros era importante demostrar, digamos, que éramos capaces de poder tener una suerte de testeo fenomenológico y en este caso tanto movimiento de viento, velocidad, ¿cierto? Sonido, todas esas especulaciones que están diagramadas acá, ¿cierto? Hicimos estudios de el emplazamiento, cómo se movía el viento, desde dónde viene, cuál era el mejor emplazamiento, cuál era la mejor dimensión en el tamaño de la pieza, pero insisto, de nuevo, siendo bastante especulativos en aquello. Entonces, de izquierda a derecha, ¿cierto? Ahí aparece simulado, ¿cierto? El movimiento y velocidad del viento y cómo estos afectan al peso de la madera, ¿cierto? Y cómo especulábamos que iba a sonar, ¿cierto? Y volvió a sonar. Entonces, desde esa lógica, nosotros presentamos el proyecto, ¿cierto? Que es lo que ustedes ven
ahí, ¿cierto? A continuación, ¿cierto? Que tenía ese grado de emplazamiento, tenía ese tamaño, ¿cierto? Eso es lo que nosotros presentamos hasta el anteproyecto, que estaba situado a un costado del acceso principal, detrás del auditorio, en donde, por supuesto, creíamos que esto iba a funcionar a la perfección, ¿cierto? Que tenía una dimensión no menor, era en ese momento, me acuerdo, 16 metros por 16 metros. 16 metros por 16 metros, y dejaba, por supuesto, un espacio mucho más amplio en su interior, ¿cierto? En donde, claro, el proyecto acá, de nuevo, existía esta idea de poder construirlo a partir de una serialización de módulos, ¿cierto? Entendíamos que por la necesidad de tener que ser construido en Antofagasta, perdón, en Concepción, el material tenía que llegar a Santiago, nosotros teníamos que prefabricar todo este proyecto y luego llevarlo a Antofagasta. Entendíamos que si el proyecto era de muy difícil construcción y no aceptaba la serialización como un desafío, la construcción de esto iba a ser casi nula o imposible. Y un poco entendiendo también que el proceso de construcción iba a pasar por nosotros. Nosotros tuvimos que construir y levantar todo el proyecto en 7 días con 7 personas más. Claro. Con 7 personas más, en 7 días tuvimos que levantar el proyecto completo. Entonces teníamos que poder optimizar los detalles constructivos al máximo. No eran, las personas que nos ayudaron eran estudiantes y ex estudiantes de arquitectura, no eran personas entendidas en el tema de la construcción, entonces el tema de los detalles constructivos tenía que ser súper eficientes para que no teníamos una cuadrilla de maestros, sino éramos nosotros, y optimizar y facilitar un poco este proceso. Creo que parte importante también de esta idea de modulación y del cómo yo llevo desde un módulo al proyecto y las posibilidades de que un módulo construya las ideas de las iteraciones. Nosotros presentábamos esto también. Claro, el que nosotros hicimos es el primero de la esquina superior izquierda, ¿no? Pero entendíamos que con mayor cantidad o menor cantidad de módulos podríamos tener un sinnúmero de iteraciones programáticas compositivas que hacían que las virtudes del proyecto no estaban en su definición formal final, sino que las virtudes del proyecto estaban en todas las posibles posibilidades, la redundancia, que el proyecto te permitía, ¿cierto? Si es que cambiaba el contexto, bueno, ¿cómo lo podría volver a reconfigurar de otra forma, ¿no? Bueno, todo esto fue previo a meternos al desarrollo del proyecto. Esto era anteproyecto cuando lo ganamos y, por supuesto, lo primero que tuvimos que hacer es empezar a simular eso. Hay que subir el volumen un poco, claro. Son unas maquetas 1 a 1, entendiendo que teníamos que poder colgar la madera. No era la madera final, pero necesitábamos someter a poder ver la realidad como del detalle constructivo, si funcionaba, si no funcionaba, y entendíamos que se movía, esto fue en Santiago, se movía en Santiago con una pequeña brisa, entendíamos que se iba a poder mover en Antofagasta frente al mar con el viento del lugar. Por ende, después de ciertas modificaciones, el proyecto es eso que ustedes ven acá, ¿cierto? Que cambian en sus dimensiones, que el presupuesto nos hizo ajustar el tamaño del proyecto, pero repensar su altura, repensar por completo los detalles constructivos, que es algo obvio y lógico que pasa cuando uno está como en la etapa de anteproyecto y en la etapa de desarrollo de proyecto, ¿ya? Una serie de imágenes, digamos, que nos sirvieron para poder de nuevo testear, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Estas imágenes están sometidas de nuevo a básicamente unos secadores de pelo, que era lo que teníamos, ¿no? Para poder llegar al proyecto. Lo mismo que hicimos en el video en su momento, ¿no? Por ende, claro, nos imaginamos que el movimiento de estas piezas lo que hacen es construir un halo de movimiento. Y así fue como nos enfrentamos a esto, que no nos habíamos enfrentado nunca, ¿cierto? A 9 toneladas de madera, más de 260 pletinas de acero, más de 1000 pernos y más de 1500 tornillos que nos llegaron al lugar, ¿cierto? Esto estaba auspiciado por Arauco, entonces ellos cortaron todo muy serializado, ¿cierto? Con unas máquinas impresionantes en Concepción, con la tecnología del CLT, ¿cierto? Que es un sándwich de planchas de madera, perdón, de piezas de madera, ¿cierto? Que arman una pieza total final. Bueno, y ahí llegamos con el camión, bajando a pulso,
cada una de las vigas y empezó la serialización y la construcción y la prefabricación de cada una de estas piezas. Las únicas piezas que no venían prefabricadas eran las más importantes para nosotros, que eran las que construían el cuerpo que se movía, finalmente. Todos estos filamentos que iban a pendular en una estructura que debía ser estática. Apareció el tema como del corte, de la construcción de los detalles para que esto pendulara. Apareció el tema de la pintura, que también inicialmente en el proyecto no contábamos con ella. Pero se pidió, se requirió y se entendió también, se asumió porque entendía de un contexto que el proyecto iba a desaparecer. Entonces, con la pintura se eligió el color rojo para que destacara el proyecto en su contexto y entendíamos que se iba a ser como un punto de referencia en el lugar. Claro, lo que nos pasó es que, aunque el proyecto fuese en su totalidad en madera, obviamente existían un sinnúmero de otros tipos de materiales que iban a estar en sincronía precisa para que este ejercicio funcionase. Todas las personas que ustedes ven ahí trabajando, tanto en el video anterior, son alumnos, ¿ya? Claro, que la mano de obra y la expertise, ¿cierto?, hizo que también el proyecto que nosotros diseñáramos, porque sabíamos que si salíamos ganadores, íbamos a requerir de alumnos, ¿cierto?, que es básicamente como la barra que tenemos, entonces íbamos a requerir de alumnos para que nos apoyaran en los procesos de construcción, ¿cierto? Y ahí empezaron a aparecer otros tipos de materiales, ¿o no?, que eran, por supuesto, relevantes para el proyecto, ¿cierto? Lo que están viendo que se está lijando al lado izquierdo son precisamente las piezas que tuvimos que diseñar. Teníamos unas mucho más complejas, pero son las piezas que nos iban a permitir poder hacer esta pieza de rótula para que las maderas y sus filamentos fueran capaces de poder rotar y girar. Bueno, y aparecieron 700 metros cuadrados que debíamos pintar en 2 semanas. Menos, yo creo. Menos de 2 semanas. Palos por todas sus caras, doble con 2 manos. Necesitábamos poder pintar, esperar que se secara, esperar que dar vuelta a todas estas cosas, volver a pintar. Todo esto en 1 semana y se logró. También nos auspició Cerecita. Sí, de hecho, claro, ese fue otro tema. Tuvimos que ir a buscar, que me imagino que se enfrentarán a eso también, ¿no? Como tuvimos que ir a buscar un sinnúmero de auspiciadores que fuesen capaces de poder incorporar al presupuesto faltante, ¿cierto?, para que pudiéramos llegar con el proyecto. Cuando uno escucha hay que pintar, cuando uno le dice a un alumno, oye, nos quería ayudar, hay que pintar 1000 palos. Es como me extraño, ¿no? Pintar 1000 palos, como decía la Bea, por todas sus caras, por todos sus cantos, por todas sus esquinas y 2 veces. ¿Cierto? Lo que significó que las tareas de pintar partían a las 8 de la mañana, terminaban a las 11, 11 y media de la noche, todo el día sin parar. Nosotros entre medio hacían 2 clases, entonces como que nos pimponeábamos para poder ir a ver a los alumnos, de repente nos fallaban alumnos, qué sé yo, ¿no? Cosas que pasan, ¿cierto? Pero se logró, digamos, ¿no? Y llegó el momento de nuevo, otro tipo de... ahí estoy sufriendo como envolviendo esto. Otro tipo de expertise, ¿cierto?, que es básicamente empaquetar todo esto para que lo pudiéramos subir a un camión, ¿cierto?, y poder trasladarlo bastantes kilómetros de llegar a Antofagasta y coordinarlo. Creo que los procesos de coordinación también es una gran expertise, ¿no? Saber cuándo esto tiene que pintar para que el camión de forma precisa llegue en el momento exacto, ¿cierto?, embalar todo, subirlo al camión, mientras el camión está viajando, nosotros tomar el avión con la gente que nos ayudaba, volar a Antofagasta, llegar ojalá un día antes para poder recibir el camión, porque si no estábamos mientras llegaba el camión, obviamente eso encarece los costos, porque el camionero te empieza a esperar o dice, aquí no hay nadie, chao, el presupuesto queda botado. Bueno, llegamos a Antofagasta. Llegaron las 9 toneladas de madera, éramos 8 personas. Uh-huh. Claro. Y nos tuvimos que enfrentar a más de 1000 palos y empezar a descargar. Cuando llegamos a Antofagasta también nos encontramos por primera vez con el territorio, porque nosotros siempre proyectamos desde acá. Nos encontramos primera vez con el territorio y entendíamos que al lado izquierdo era el emplazamiento original. Al lado izquierdo donde está la madera era el emplazamiento original y entendíamos que nos teníamos que someter a eso. Cuando llegamos nos encontramos con unos desniveles, 1 metro, más o menos, más de 1 metro, que entendíamos que el proyecto no iba a funcionar porque no íbamos a poder amarrar esto. Entonces nos posicionamos y nos cambiamos donde está el camión ahora.
Exacto. ¿cierto? Sí, de hecho o sea, llegamos ese primer día y nos vimos con el equipo y dijimos, esto no va a funcionar, o sea, así como el proyecto se cae también, ¿cierto? Pero porque básicamente si ustedes entienden que esto está serializado y modulado con un desnivel en una esquina y en otra esquina de una diferencia de 1 metro, ¿cierto? Es imposible poder amarrar el proyecto entre sí. Sobre todo un proyecto que funciona como una mesa, que no tiene anclaje. Entonces necesita estar anclado todos los pilares por el cielo, ¿cierto? Para que esto se puedan amarrar. Si esto hay una falla de 10 centímetros, el proyecto no funciona. Entonces nos pusimos patúos y básicamente nos pusimos como a emplazar el ejercicio donde no debíamos, donde dice Beatriz que es donde está el camión. Logramos convencer a la gente de patrimonio, ¿cierto? A la gente de las ruinas de Huanchaca, que al parecer no los molestábamos y ahí era mucho más visible. Y algo que nos jugó a favor es que en ese lugar había más viento. Donde estábamos anteriormente, ¿cierto? El anfiteatro, que es lo que ustedes ven en la esquina inferior izquierda, como en la isométrica que mostrábamos al principio, tapaba el viento que venía del mar, ¿cierto? Entonces, claro, nosotros trabajamos con unas piezas que eran pesadas, ¿cierto? No así como unas telas, sino que eran pesadas. Entonces necesitábamos de un viento no menor para eso. Y aquí hubo un proceso que fue bastante difícil, que es empezar a trazar, ¿cierto? Los ejercicios de trazado creo que son fundamentales dentro de nuestra carrera. Trazar un cuadrado en un lugar no es fácil, ¿cierto? Uno podría pensar que es bastante sencillo, pero no es fácil. Lo que ustedes están viendo ahí es el emplazamiento de las bases. Cada una de esas bases pesa más de 200 kilos. Entonces, claro, ahí si se dan cuenta, al milímetro estamos diciéndole a la grúa que se mueva más o menos para poder, abajo tenemos el trazado, ¿cierto? Para poder emplazar en el lugar específico estas piezas. Tuvimos la fortuna de estar asesorados por el ingeniero de José Cruz Valle. José Cruz Ovalle, ¿cierto? Que nos calculó el ejercicio para que fuese básicamente posible en un lugar como este, entendiendo que nuestro país es sísmico, esto no va a tener fundaciones, va a estar sometido a un sinnúmero de movimientos asociados al movimiento cambiante del viento. Pero bueno, logramos poder emplazar estas piezas. ¿Cierto? Dale, ve. Bueno, el anterior, que era las bases, fue honestamente la parte más difícil a la que nos enfrentamos de todo el proceso. Ya habiendo resuelto las bases, eran, como el proyecto se tuvo que acotar, terminamos en 8 pilares, ¿no? Exacto. 8 pilares, 8 bases que debíamos poder posicionar. Las posicionamos y empezamos a levantar la estructura inicial, donde los pilares empezaban ahí. Todos los pilares y las vigas iban por encaje, entonces había que meter entre medio de los pilares las vigas y empezar ahí a poder hacer calzar estos elementos que venían prefabricados y venían preperforados, finalmente. Ahí es cuando finalmente aparece como uno de los primeros filamentos que ya entendíamos que al colgar este filamento y vimos que se movía, era como el trabajo estaba logrado. Pero solo teníamos uno. Claro. Y claro, y acá si se dan cuenta, aunque el terreno tendía a ser bastante plano, igual la diferencia de 10 centímetros hacía que las vigas superiores no calzaran. De hecho, el personaje que está el video a la izquierda, ¿cierto? Está intentando poder alinear las vigas en su posición exacta, cosa que nos costó bastante, ¿cierto? Y el proyecto sufrió modificaciones, y tuvimos que reperforar ciertas perforaciones porque había que adaptarlo para poder lograr su ubicación particular. Ahora, claro, lo que nos ayudó bastante, ¿cierto?, era que esto todavía en el proceso de armado, esto ni siquiera estaba entregado, ¿cierto?, era que nosotros habíamos diseñado unas pletinas, que son las pletinas que ven en la imagen central, ¿cierto?, que eran capaces de poder amarrar cada uno de estos elementos, que nos permitía también poder salvar los errores, ¿cierto? Hay en algunos casos en donde, claro, uno es medio obsesivo con los detalles, entonces nosotros entendíamos que las vigas se iban a ver como una sola, ¿no? Y claro, no se lograba porque existía un sinnúmero de desniveles del suelo que hacía que esto no funcionase. Pero hubo un día, hubieron varios días, ¿cierto?, en donde mientras montábamos el lugar, ¿cierto?, producía viento, ¿cierto? Y esto entendíamos que básicamente iba a ser parte del ejercicio, mostrar ese movimiento. Bueno, y finalmente se terminó. Partimos de una esquina, seguimos por las 2 líneas y cuando llegamos a la otra esquina, ahí sufrimos de una forma terrible, porque estaba chueco. Claro. No sé, no nos había quedado bien emplazado. No nos había quedado bien emplazado, entonces teníamos que mover, teníamos que desarmar,
Hubo ciertos procesos que ya teníamos, por ejemplo, en un módulo, todos los filamentos colgados, que eran alrededor de 20 filamentos por módulo, que tuvimos que descolgar y ahí tuvimos que enderezar. Y ahí en el fondo es lo que hablaba Álvaro, que el proyecto no se amarraba y teníamos que lograr que se amarrara por arriba. Pero se logró. Sí, se logró y claro, creo que está ya la última etapa. Parece que esto hay que ponerle play. ¿Cierto? Claro, ahí estamos con el proyecto casi armado, faltaba lo que hablaba Beatriz, ¿no? Faltaba la L de atrás, esta no había funcionado perfecto, la L de atrás, la que de cierta manera, porque había un desnivel, se desconfigura, ¿cierto? Y en ese proceso de desconfiguración es que la teníamos armada y tuvimos que desmontar, qué sé yo, 80 filamentos que ya estaban listos, ¿no? Y claro, el proyecto, para que entiendan un poco su emplazamiento y el por qué aparece el color como un elemento fundamental, es que, claro, si nosotros lo habíamos propuesto sin ningún tratamiento, ¿no? Solo color madera, y se iba a perder en este contexto en particular. Por supuesto que, así como en algún minuto, ¿cierto? Este fue el día de la inauguración. Comprenderán que, así como en el proyecto Bajo la Sombra, el día de la inauguración no salía el sol, el día de la inauguración acá no había viento. Entonces, claro, uno diría, era un ejercicio maravilloso, pero al parecer, ¿cierto?, no se movía, ¿no? O justo ese día, de hecho los días que nosotros estábamos montando había mucho viento, entonces mientras estábamos montando te pegaba un palo en la cara o en la pierna, qué sé yo. Y claro, desde esa lógica, creo que son proyectos que, de nuevo, como entienden las ideas detrás de aquellos proyectos que trabajan con fenómenos, ¿cierto? Los fenómenos no los podemos manipular, digamos, ¿no? Y hay que trabajar con aquello. En este caso el fenómeno era básicamente la gravedad y el viento que sometía el ejercicio a este nivel de exploración, ¿cierto? Pero sí, creo que esta es la última. Claro, nosotros estimábamos esto. Y después, el mismo día de la inauguración, al final, ¿cierto?, aparece esta pequeña brisa. Y nosotros siempre hablamos de que el ejercicio iba a tener este movimiento tosco, lento y pesado, desde ahí su nombre, ¿no? Y que entendíamos que este movimiento leve, ¿cierto?, que es lo que está pasando en la imagen de acá, ¿cierto?, es algo que fue un comportamiento que nosotros no esperábamos. Tuvimos varios comentarios, tanto en redes sociales como en personas, que nos decían, claro, lo bonito es que... Había un comentario muy particular que decía, lo bonito es que se dieron cuenta que al parecer el desierto respira. Eso es algo que fue bastante interesante. Y otra persona que nos dijo si es que estaba prediseñado el movimiento sincrónico. Porque si se dan cuenta, el video que nosotros presentamos cuando ganamos era un movimiento que por supuesto estaba sometido con dos ventiladores en dos direcciones, entonces por supuesto era más errático el movimiento. Pero este tiene un movimiento sincrónico y ese movimiento sincrónico obviamente nunca lo íbamos a poder medir, ni testear, ni comprobar. Y creo que esos fueron buenos aciertos del ejercicio. De hecho, lo conversábamos ahora, si es que en teoría este proyecto se devuelve a Santiago, ahora iba a estar montado en Santiago. Claro, menos mal no se montó ayer, ¿no? Con el viento que ha habido tanto en Providencia, Braconte o por acá, digamos. No sabemos si... Creo que hubiese sido mejor, pero no sabemos si es que hubiese aguantado, digamos. En Providencia se cayeron como 2 postes y 3 árboles hoy día en la mañana. Entonces, no sé si es que hubiese aguantado, digamos, el ejercicio. Última. Bueno, ese es un poco el registro que tuvimos día a día. Día a día, donde se emplazaron las bases, empezaron a aparecer los pilares, empezaron a aparecer después las vigas, de las vigas saltaron los filamentos. Y dentro de esos procesos también fue el final donde tuvimos que todos los metros cuadrados, 700 metros cuadrados, como 1000 palos, los tuvimos que retocar el día final antes de la inauguración, porque en el proceso de construcción todos estaban arriba del proyecto. Claro. Se encaramaban, subían, bajaban, todo el mundo, entonces era estar pisando, estaba todo sucio, todo, y tuvimos que retocar
cada uno de los elementos, entonces pasar con pintura, cuidar que la pintura no se cayera al suelo, el suelo es patrimonio. Claro. Ahora, aquí hay, no sé, 12, son 6 días, fueron 6 días de montaje arduo desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde que se nos iba el sol. Podríamos haber seguido, digamos, ¿no? Pero no teníamos luz, digamos, el lugar no tiene ninguna luz ni área, entonces necesitábamos poder optimizar muy bien los tiempos. Aquí voy con esto, que básicamente el mensaje cuando uno proyecta es que tiene que manejar un sinnúmero de variables que van más allá que solo cómo se ve el proyecto, cuál es su apariencia, cómo luce, bonito, feo, da lo mismo, ¿no? Sino que tiene que ver con entender que existe un sinnúmero de otros valores que están en juego, que tiene que ver con los procesos de montaje, los tiempos de montaje, y sobre todo pensar cómo monto, cómo armo, cómo construyo. Los ejercicios que hemos hecho, tanto con Beatriz y con Ignacio, que tienen que ver con someter la arquitectura a imaginarnos sus procesos constructivos, o sea, pensar cómo esto se va a montar, nos ayuda a poder hacer este mismo video. Este video lo que quiere demostrar es que, claro, no es algo lógico que se construyan las cosas de abajo hacia arriba, sino que lo lógico es cuándo llega alguna partida, cuándo vienen los filamentos, cuándo vienen los pernos, cuándo vienen las vigas, si estas piezas son modulares, cuál es el orden de los módulos para que el proyecto funcione. Por supuesto, desde la expertise es que uno nunca va a tener todo cerrado, te vas a encontrar con un sinnúmero de variables en el lugar que hacen que te tengas que reformular, digamos, los procesos constructivos que están detrás. Eso. Muchas gracias. Gracias. Si tienen alguna pregunta o para conversar, nosotros felices. No tengan miedo a hacerlo. Beatriz es la profesora de ustedes, ¿no? Sí. Están más que obligados acá, entonces. En estas instancias no muerde, solo en taller. Así que pueden hacer preguntas o Ignacio, alguna reflexión. Fran, si es dale. Fran, dale. Me genera duda el tema de cómo se anticipan, cómo hacer los estudios como de temática. Como por ejemplo, me recuerdo que Beatriz en su momento me comentó que se puso a estudiar el viento. Pero ¿cómo nace como esa idea del estudio? ¿Como de un término? ¿O netamente de referentes? ¿Se hace el estudio para participar en un concurso o para construir? Creo que no sé si en todos, pero sí en la gran mayoría buscamos que proponer un tema de conversación, que el proyecto resuelva un tema de conversación más allá de un objetivo final o una forma final. Es básicamente proponer un tema, en algunos casos eran, por ejemplo, en los quitasoles era como cómo construir arquitectura a partir de los prefabricados. En este caso no podía ser prefabricado. Teníamos que prefabricarlo, de hecho, sí. Era como todo lo contrario, ¿no? Había que prefabricar las piezas. Y teníamos piedras de tope, nos costó buscar como cuál iba a ser el tema final, y entendíamos, y en la imagen como de los croquis siempre fue el viento como tema de conversación. Más allá de la forma mutó, pasamos por diferentes como tipos de conversaciones, pero el tema del viento entendía... había un tema en las bases que decía que el proyecto tenía que ser un protagonista en el lugar, no un espectador. Entonces, más allá de construir como un escenario, era que tenía que ser protagonista en el lugar más allá de los usuarios propiamente tal. Entonces, necesitábamos poder someternos como a ese desafío y apareció el viento con muchas como cosas en contra, pero lo asumimos como tal. Y hasta que se montó el primer pelo, o sea, el primer filamento en el lugar, entendíamos que el proyecto funcionaba. De hecho, eso es interesante porque uno se postula, o cuando la Bea lee como el resumen, nosotros asumimos que este proyecto tenía que ser un proyecto performático, ¿cierto? Me imagino que entienden lo que significa la palabra. Entonces, claro, desde ahí aparece, desde Diller Escofidio, ¿cierto? Como la referencia de lo que significa el performance en la arquitectura, que creo que esta universidad como que lo empuja bastante, digamos, ¿no? Y esta idea de que si bien estos son pabellones, o la mayoría de ellos que mostramos ahora son pabellones, existe esta idea como que de la arquitectura se mira pero no se toca, ¿cierto? Como un objeto medio prístino en donde
al parecer no tiene mucho que decir del lugar, sino solo habla desde las operaciones propias que tiene, ¿cierto? Y creíamos, o creemos, digamos, que este proyecto en particular, ¿cierto? Solo por someterse al viento debiese ser un actor, como decían las bases, y no solo un espectador de un lugar tan interesante como este. Claro, y desde ahí el tema, como decía Bea, que intentamos, y que creo que eso lo hace la academia siempre, ¿no? Como intentar poder, más allá de proponer un objeto en particular, sino no propongo un celular, sino que propongo el cómo nos comunicamos, ¿cierto? Nos hace tener una entrada temática, ¿cierto? Y eso nos obliga a leer, nos obliga a buscar referencias para cargar los proyectos de una entrada temática, ¿cierto? Jean Prouvé, ¿cierto? Ha estado como en los discursos de lo que se ha hecho en función de Jean Prouvé con los prefabricados en el diseño y en la arquitectura, ¿cierto? Que nos sirvió para poder entender, digamos, cuáles son los temas que están detrás, ¿cierto? Y el viento aparece como una condición que era súper importante, pero que era del lugar. No, eso. Sí, o sea, dale. Si bien en la academia no se toma tanto, pero ustedes hablaban de la segunda vida de los proyectos. ¿Cómo se puede evaluar eso desde el área académica? ¿Nace netamente como un deseo de ustedes de pensar en qué se propone con el proyecto, o sea, qué va a pasar después? ¿O es obligación nuestra como de los concursos en pensar en Qué buena pregunta. Yo creo que nace, claro, un poco de nuevo como que estábamos leyendo, ¿cierto? Se nos cruza Alejandro Sader-Apolo en su minuto y que tiene una frase muy importante que dice, hoy en día, por cómo está el planeta, que todos lo conocemos, digamos, ¿no? Todos los problemas del planeta, hay que tener una decisión muy fuerte para proponer algo desde cero, ¿cierto? Él dice, en realidad, ocupa otra palabra, ¿no? Pero dice que hay que tener mucho valor como arquitecto para decir voy a hacer algo desde cero, ¿cierto? Cambio climático, un sinnúmero de otras variables, ¿no? Porque eso hace que esa como área temática se vierta el proyecto desde la idea de entender que la arquitectura, ¿cierto? Nadie dijo, digamos, que tengo que partir de cero, sino que soy capaz de poder entender que como hoy en día estas sillas están dispuestas de esta forma, digamos, y armar un auditorio, las puedo poner, ¿cierto?, de otra manera y armamos un focus groups, digamos, ¿no? Y eso habla de que si asumo que cada uno de estos elementos es importante para el ejercicio de composición, y ahí es donde se cruza con la academia, ¿cierto?, en donde uno entiende que de manera muy básica uno podría decir que la arquitectura es básicamente un ejercicio de sincronía y composición de un sinnúmero de elementos independiente de dónde vengan, ¿ya? Y creo que por lo menos lo que hacemos nosotros, y así lo entiendo, en los ramos que hemos practicado o que hemos hecho, le intentamos traspasar a los alumnos que todos los ejercicios, más allá de la huella ecológica que generen los ejercicios, que eso es como muy difícil de medir, ¿cierto? Pero debiesen entender que con menos decisiones podría resolver más problemas, ¿cierto? Y en ese caso, los quitasoles es una decisión, ¿cierto?, que intenta resolver muchos problemas, independientemente de si lo resuelve bien o mal. Aquí es un módulo que intenta resolver muchos problemas del encargo, ¿no? Y creo que el discurso que tanto en los talleres que dictamos o en los ramos teóricos o prácticos que dictamos, siempre va apuntando para allá, ¿cierto? Que el alumno entienda que mientras menos decisiones tenga o menos elementos ocupe, ¿cierto?, que básicamente es una restricción, lo único que hace el mayor número de restricciones es ponerme más creativo. Y en ese proceso de creatividad uno diría, bueno, ¿con cuántos mínimos elementos soy capaz de poder lograr la mayor cantidad de variedad de cosas? Y creo que ahí uno podría aplicarlo a la dimensión de la academia. Eso. Sí, finalmente como en toda la evolución, en todos los proyectos que hemos participado, hemos buscado también un poco como que los proyectos sean súper claros y, como decía Álvaro, con pocas variables poder resolver y poder proponer un tema de conversación, finalmente. Un tema de conversación que, si bien resuelve temas compositivos, pero con variables muy acotadas, muy rotundas, que pueden resolver y pueden proponer una arquitectura quizás un poco más clara que otra que tiene muchas más variables. Eso. Gracias. Se escucha así. Creo que es importante, como, o sea, sobre todo para los estudiantes,
entender y que nos cuenten también un poco de ese proceso. Porque claro, hemos hablado más del proceso de construcción del proyecto, pero para poder construir el proyecto hay que ganárselo primero. Claro. Entonces, me gustaría saber cómo, bueno, lo sé, pero para que lo comenten, ¿cuál ha sido como la importancia que ustedes le han dado a cómo mostrar un proyecto en un proceso de licitación? Ya sea a través, por ejemplo, del video que mostraron o las gráficas que usan. ¿Cómo se muestra un proyecto? O como qué cosas que ustedes consideran importantes al momento de participar de un proyecto concursable. A ver, desde ahí, bueno, esto también ha sido una evolución en la búsqueda del cómo mostrar los proyectos. Creo que siempre ha sido una pregunta, el cómo mostrar. Una de las variables es poder demostrar a través de gráficos sistemas constructivos. Sistemas constructivos que normalmente se escriben, que es, poder graficar sistemas constructivos, poder graficar las variables como, y los problemas a los que buscamos poder someter o cuestionar, como por ejemplo el viento. Poder graficar, y creo que también es súper difícil poder graficar como ideas, pero cuando ya pasan al papel es que algo está funcionando bien y desde ahí la claridad en el cómo mostrar es finalmente como que esté dibujado, más allá de... y también como con esa claridad de que no necesitamos mucho más para poder mostrar en el dibujo, ni ensalzarlo como de diferentes tipos de gráficas, sino solo una línea. Una línea que es capaz de graficar una idea, graficar un sistema constructivo, graficar un detalle constructivo, graficar un tipo de material, un fenómeno, una fuerza, eso. Y aquí es interesante porque un plano no necesariamente es un plano de una obra, ¿cierto? Aquí hay un plano que muestra el fenómeno del movimiento del viento específico, ¿no? Y sobre todo, como decía Ignacio, en los concursos, claro, hay una variable no menor que uno no nos expone, ¿cierto? Como que los concursos tienen que ser tan claros en su manera gráfica del cómo mostrar, que tienen que hablar por sí solos. Como no va como en los talleres que uno expone su proyecto, ¿no? Y está como hay un jurado que te dice aprobaste o reprobaste. Aquí es lo mismo, como que ganaste o no ganaste. Pero el proyecto tiene que estar tan claro, tanto dibujado como demostrado, la imagen y objetivos son fundamentales. Entonces, creo que todos estos ramos que uno asume como, no sé cómo se llaman acá, ¿no? Pero gráfica digital, qué sé yo, geometría y todos estos otros ramos que son medios complementarios, son tanto y más fundamentales, ¿cierto?, que un taller, porque son los que entregan herramientas para que la arquitectura se visualice de la forma que se visualiza. Entonces, claro, ustedes, alumnos del 2023, que en mi caso no era así, digamos, ¿no? Yo estudié hace mucho más tiempo que ustedes, tener tanto herramientas gráficas y visuales es fundamental, es como una base. Saber hacer videos, saber hacer diagramas, no solo saber hacer planos, ¿cierto? Ustedes debiesen moverse por todos los ámbitos, sobre todo porque comprenderán que hay muchas escuelas de arquitectura y mucha competencia, ¿no? Es uno de los países que tiene más escuelas de arquitectura en Latinoamérica. Entonces, el nivel de competencia, lo único que hace es que si ustedes adquieren más conocimientos son más competentes. Entonces, la capacidad de poder sacar una buena fotografía, demostrar con una fotografía lo que quieren demostrar, que no lo muestra así una maqueta, hacer diagramas, la diferencia entre un diagrama y un esquema, por favor búsquenlo, que no es lo mismo. El construir muy buenas planimetrías, que eso no significa que sean técnicas, significa que sean entre que visuales y que demuestren una idea. El construir modelos, nunca dejar de hacerlo. Nosotros hicimos maquetas para el concurso, ¿cierto? Y creo que muchos alumnos que especulan, digamos, que cuando me titulé nunca más voy a hacer maquetas, como están absolutamente equivocados, ¿no? Es una manera de poder aproximarse a la arquitectura. Es lo que nos enseñaron durante 5 años, entonces eso no se deja atrás. Entonces, ante la pregunta, Ignacio, claro, hay un sinnúmero de herramientas que ustedes debiesen manejar para que los proyectos se muestren de la forma que se muestren. Y igual nos hemos dado cuenta que muchas veces como que nos dejamos el tejo pasado, como que construimos más información de la que encontramos pertinente. Y hemos perdido concursos en donde los concursos que han ganado han construido la mitad de la información, pero claro, era la información justa y necesaria. Nosotros como que estamos mal acostumbrados a dibujar mucho, esquematizar mucho, hacer modelos y someternos de una forma muy gratuita, ¿cierto?, a dormir poco y ganar poco también. Sí, creo que eso está bueno como saberlo, porque al final también creo que, a ver,
proyectar o tener un proyecto no se concentra en el resultado final como del objeto construido, sino que también cómo uno muestra el proyecto de arquitectura es un proyecto en sí. Exacto. Entonces, así como para que lo tengan en consideración, idear cómo se visualiza, ya sea un proyecto de arquitectura o de cualquier otro tipo, ya pertenece como a la acción de proyectar. Y eso es sumamente importante entenderlo porque es tan importante como el resultado final. O sea, si yo puedo tener un proyecto espectacular, sin embargo, si es que no se muestra de forma correcta, queda En el olvido. en el olvido. Sí. Por eso hay que pensar muy bien cómo mostrarlo. El cine lo hace como de una manera previa que se llama storyboard, ¿cierto? Y el cine construye, no me imagino que conocer un storyboard, ¿no? Antes de poder grabar alguna toma, se arma un imaginario visual de dónde está esa toma, de qué es lo que voy a mostrar, de qué me interesa mostrar en particular, ¿cierto? Y la arquitectura, como que dices, es lo mismo. Si la arquitectura es un storyboard, ¿cierto? Como un storyboard temporal, ¿cierto? Del cómo se construye y creo que nosotros hacemos bastante eso. Es como, ya, ¿cómo vamos a mostrar esto? Antes de siquiera empezar a construir la información. Realmente somos muy mentirosos porque, de nuevo, dejamos el tejo pasado y construimos más de lo que mostramos muchas veces. Pero sí, creo que el saber grabar un video les va a enseñar, de hecho el meterse como clases de cine, ¿cierto? Les va a enseñar a poder luego saber cómo mostrar un proyecto, saber cómo sacarle una foto a un proyecto. Es que yo creo que desde ahí, creo que los planos no es la única herramienta para poder representar en arquitectura. Creo que los planos desde las fotografías, como decía Álvaro, desde los videos, son herramientas que se tienen que someter y tienen que aprender y tienen que incorporar, porque hay diferentes variables que construye la arquitectura que el plano queda corto. Que el plano queda corto, que uno es capaz de representar ciertas cosas, pero sí poder someterse a una buena fotografía, a un buen ángulo, poder encuadrar bien esto, las luces, manejar los videos, cómo someterse a poder construir un video sobre arquitectura, creo que tienen que poder, o sea, si no lo han hecho, debiesen hacerlo a lo largo de la carrera, porque es una herramienta que sí o sí tienen que incorporar, porque, de nuevo, el plano queda corto en arquitectura. Eso. Eso.